Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a empezar un nuevo video con ejercicios sobre ángulos para nuestro canal Asesoría Académica. Empecemos con este ejercicio. En este ejercicio ya nos da una hipótesis gráfica y nos da la hipótesis y la tesis. Tenemos que demostrar que BC, esta recta de aquí, es perpendicular a AC. Entonces, este término de perpendicularidad implica que el ángulo entre las dos rectas debe ser 90 grados. En ese caso, cuando yo logre demostrar que esto es 90 grados, entonces podré decir que son perpendiculares. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Primero voy a limpiar la pantalla. En este tipo de ejercicios, primero vamos poniendo la hipótesis. Dice que BD, que es este de aquí, es paralela. Este simbolito de aquí significa paralelismo. Es paralela a AE, que es esta de acá. Entonces yo les pongo estas flechitas para indicar que son paralelas entre sí. Ahora, recordamos todo lo que vimos en el primer video de ángulos sobre las rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, en este caso vamos a tener mucho de esto. En este tipo de ejercicios suele ser adecuado hacer construcciones adicionales. Entonces voy a hacer una construcción adicional. Le voy a hacer de color rojo. Y le voy a pasar por el punto C. Le voy a hacer coincidir con el punto C. Y voy a decir que esta recta que acabo de construir es paralela a las tres. Como yo la construí paralela. Entonces este es el punto C, ¿no? Listo. Entonces con esa paralela yo voy a decir, este ángulo 1 de aquí y este ángulo de acá son iguales por alternos internos. Y este ángulo 2 con este ángulo de acá también son iguales por alternos internos. Entonces yo ya sé que este es 1 y este es 2. Adicionalmente yo sabía que por postulado todo este ángulo y todo este ángulo sumados deben dar 180 grados. Entonces 2 veces el ángulo 1 más 2 veces el ángulo 2, que sería 2 veces el ángulo 1 más 2 veces el ángulo 2, debe ser igual a 180 grados. Saco factor común, 2 que multiplica 1 más 2 igual a 180 grados. El 2 pasa a dividir, 1 más 2 es igual a 180 grados dividido entre 2, lo cual indica que el ángulo 1 más el ángulo 2 es 90 grados. Pero resulta ser que este ángulo de acá también es 1 y 2, entonces vale 90 grados, entonces yo puedo decir que entonces la recta BC es perpendicular a la recta AC porque el ángulo entre ellas es de 90 grados. Y entonces queda demostrada la tesis. En un ángulo llano, AOD, se trazan los ángulos adyacentes AOB, BOC y COD. Si las bisectrices de los ángulos AOB y COD forman un ángulo de 130 grados, hallar la medida del ángulo BOC. En este caso no nos da un gráfico, entonces nosotros tenemos que generar nuestro propio gráfico. Entonces voy a graficarlo de este color. Entonces empezaré haciendo el ángulo llano. Y el ángulo llano dice que se llama AOD. Se trazan los ángulos adyacentes AOB. Entonces ponemos aquí y mandamos una recta, no sé a dónde, pongámosle ahí. Entonces este va a ser AOB. Entonces este es el ángulo AOB. BOC. Entonces BOC, mandemos otra recta por ahí.
no sé hasta dónde, entonces le pongo C. Y COD, entonces ya tengo AOB, BOC y COD, que son adyacentes como indica en el texto. Si las bisectrices de los ángulos AOB, entonces hay que trazar unas bisectrices, pero vamos a hacerles de otro color y un tamaño menos llamativo. Las bisectrices del ángulo AOB, entonces voy a hacer una bisectriz. Ya sabíamos que la bisectriz es aquella que biseca, entonces quiere decir que este es ángulo 1 y este de por acá también es ángulo 1. Bueno, no están exactitos, pero bueno, nos pueden servir así. Las bisectrices del ángulo AOB y COD. COD le trazamos otra bisectriz ahí, a ese ángulo. Entonces esta también biseca, entonces a estos les voy a llamar 2. AOB y COD forman un ángulo de 130. ¿Quiénes forman un ángulo de 130? Esas bisectrices, pongámosle de color rojo. Todo este ángulo es 130 grados. Listo. Entonces, hallar la medida del ángulo BOC. Entonces, como BOC no está con ninguna letra, le voy a poner ahí, yo qué sé, X. Se me invento, ¿no? Entonces, yo ya tendría una idea. Entonces, yo diría, como esto de aquí es 130, quiere decir que este ángulo 1 más este ángulo 2 sería lo que le falta a 130 para hacer 180, es decir, 1 más 2 es igual o equivale a 50 grados. Pero también yo sé que 1, este de aquí, más 2, este de aquí, y más x, este de aquí, es igual a todo esto, es decir, a 130 grados. Entonces yo sé que 1 más 2 es igual o equivale a 50, entonces quedaría 50 más x es igual a 130 grados, entonces x solita es igual a 130 y es 50 que está sumando pasa a restar, entonces x es igual a 80 grados. Y entonces acabo de encontrar la medida del ángulo X que equivale a BOC. Entonces BOC es igual a 80 grados. Y listo. Queda resuelto el problema. Bueno, seguimos con este problema. Me da la hipótesis gráfica y me dice, me da la hipótesis y me da la tesis, entonces lo que yo necesito es encontrar el ángulo A. Pero me da las hipótesis, dice que AE o EA, da lo mismo, ¿no? Es paralela, este símbolo significa paralelismo, a CD. Entonces son paralelas, le ponemos estas flechitas para recordar que son paralelas. Dice que el ángulo X es igual a 30 grados y que el ángulo B, es decir, este equivale a 7 pi sobre 18. Pero ya sabemos que pi es 180 grados. Entonces le dividimos para 18, 18 a 1, 18 a 10, sería 70 grados directamente, ¿no? Entonces yo ya sé que este ángulo B es igual o equivale a 70 grados. Entonces ahora, como quiero el A, necesito transportar estos valores hacia arriba. Entonces voy a hacer una construcción adicional, que sería una recta paralela a las otras dos que pase por el punto B. Entonces, como yo construí esa, digo esa también es paralela y pasa por B. Y B vale 70 grados. Listo. Pero entonces voy a cambiar de color, pongámosle con este. Pero entonces, como este es 30, este de acá también debería valer 30 porque son alternos internos. Serían entre las paralelas.
Ahora, como todo esto equivale a 70 y esto es 30, entonces esto de aquí vale 40. Pero este ángulo de 40 con el ángulo A son alternos internos. En consecuencia, puedo decir que A es igual a 40 grados. Y entonces ya queda encontrada la tesis, queda resuelto el problema. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si necesitas algún tipo de asesoría académica, no te olvides que te dejo todos los datos y nuestras redes sociales en la descripción. Si te gustó el video y te sirvió, dale un buen like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que recibas notificaciones sobre todos nuestros futuros videos. No te olvides de suscribirte. Muchas gracias por ver nuestros videos.